Vamos a retomar el tema del presupuesto general de la nación y también el de la nueva ley de financiamiento. Eso es una expresión eufemística para hablar de reforma tributaria, la segunda en estos gobiernos de 2000, aquí, desde el presidente Gustavo Uribe Vélez hasta el presidente Gustavo Petro, 14 reformas tributarias, 2 en el gobierno de Gustavo Petro. Juan Felipe Lemos Uribe es senador de la República y experto en estos temas financieros. Bienvenido, senadora Clicracia, el poder de la información a un clic, la democracia en la información. Bienvenido. Saludos, Roger, muchas gracias por la invitación y bueno, un saludo especial a todos los televidentes y a los oyentes. Bueno, señor, usted pues, como digo, experto en los temas financieros, ¿qué? Cuéntenos acerca de la decisión tomada por las comisiones del Congreso de la República, las económicas, de no aprobarle ese aforo de 523 billones de pesos propuesto por el gobierno de Gustavo Petro. Bueno, Roger, lo que hay que contarle a la opinión pública es que particularmente las comisiones terceras y cuartas de Senado de la República, a diferencia de las comisiones terceras de Cámara, tomaron una decisión responsable y consecuente con lo que en las últimas semanas no solamente quienes hacemos parte de las mismas veníamos expresándole a la opinión pública, sino también aquello en lo que han coincidido los expertos, analistas económicos de diversos frentes de la actividad productiva nacional, representantes de gremios, los miembros de la Comisión Autónoma de Regla Fiscal, el Banco de la República, la Contraloría General de la República. Todos coincidían, o todos coincidimos más bien, en que el presupuesto presentado por el Gobierno Nacional para la vigencia 2025 por 523 billones de pesos es un presupuesto que fue estimado o que fueron estimados sus ingresos de manera inflada, no fueron estimados de manera razonable. Y había una inconsistencia, o hay una inconsistencia entre el marco fiscal de mediano plazo y la proyección de ingresos tributarios presentada en el presupuesto. Cuando uno revisa de fondo, y va a tratar de no hablar como técnico, sino de explicarle bien a la gente, se da cuenta que ese presupuesto de 523 billones tiene una proyección de ingresos para la vigencia entrante, de ingresos tributarios de 316 billones de pesos. Y en el marco fiscal de mediano plazo, la proyección era de 289 billones de pesos. Es decir, hay un desfinanciamiento de 26.4 billones de pesos. Si a eso se le suma lo que tiene que ver con el ACPM, a raíz de que el gobierno nacional no pudo llegar pues, a un acuerdo con los transportadores, el déficit no sería de 26.4, sino de 36.4. Entonces el gobierno presenta un presupuesto deficitario y al presentar un presupuesto deficitario lo obliga a tramitar de manera paralela una ley de financiamiento, que en el fondo la ley de financiamiento es una reforma tributaria, es una ley para crear nuevas rentas, nuevos ingresos que le permitan superar ese déficit que hay en el presupuesto. Por eso el nombre, pero en el fondo es exactamente lo mismo, salvo que el procedimiento en el Congreso cambia. Cuando es reforma tributaria, lo analiza, lo debate la Comisión Tercera de Cámara y Senado. Cuando es ley de financiamiento, que es producto de un presupuesto deficitario, lo debaten las 4 comisiones económicas, es decir, las terceras y cuartas. ¿En qué coincide todo el mundo? Que ese presupuesto no corresponde a la realidad fiscal. La economía está creciendo al 1.5%, los ingresos tuvieron una caída de más o menos el 24%, es decir, lo que esperaba recoger este gobierno
en esta vigencia no lo ha podido recoger, porque estamos empezando a ver las consecuencias de una mala reforma tributaria que aprobó el Congreso, como usted lo advertía hace 2 años, la primera reforma tributaria de Petro, que lo que hizo fue aumentar la carga impositiva a los sectores productivos del país, aumentar la carga impositiva a las personas naturales y crear un nuevo impuesto que fue tumbado por la Corte Suprema de Justicia, que fue el de la no deducibilidad de las regalías. Todas estas cosas, cuando usted pone impuestos excesivos, eso lo advertimos en ese momento, a quienes pagan los impuestos, que es el sector productivo, ellos cambian sus comportamientos tributarios. Lo que hemos visto al día de hoy es que los grandes tributantes o contribuyentes del país, todos cambiaron sus comportamientos tributarios. El recaudo se cayó, la Corte tumba la no deducibilidad de las regalías y con eso esperaban recoger alrededor de 7 billones de pesos, es decir, eso se cae. La gestión de la DIAN, que la tenían prevista para buscar alrededor de 14 billones de pesos más en lo que va corrido el año, apenas han logrado recaudar entre 3 y 4 billones, finalizando el año no van a llegar a los 5, 6, 7 billones de pesos como va el recaudo, y pues eso obligó al gobierno este año a aplazar el gasto, a hacer un recorte de 20 billones de pesos, y no obstante esta realidad, se atrevieron a presentar un presupuesto como si las condiciones económicas del país fueran las mejores, como si tuviéramos una economía que estuviera caminando en unos términos importantes de crecimiento. Es decir, obviando la realidad económica, presentan un presupuesto desfinanciado, proyectan unos ingresos que no van a tener la posibilidad de recaudar, y que lo más seguro es que si se hubiera aprobado ese presupuesto de 523 billones de pesos por el Congreso, o ese monto el día de ayer, el año entrante apenas estuviera aprobado el presupuesto y en su ejecución, lo más seguro es que hubieran tenido que hacer un recorte similar al de este año. Lo que pasó ayer fue un acto de sensatez, de responsabilidad del Senado de la República, que le puso freno a ese ánimo de profunda soberbia del gobierno de querer imponer un monto que no corresponde a la realidad. Con un elemento adicional, ellos argumentan, Roger, que lo tienen que hacer y plantean dos causas sobre las que justifican su actuar. La primera, la inflexibilidad del presupuesto. Dicen que de no aprobarse un presupuesto de 523 billones de pesos y de no aprobarse una ley de financiamiento, los programas sociales quedarán desfinanciados. Eso es absolutamente falso. Esa es una excusa para obligar al Congreso a andar en la dirección que ellos quieren. Y es una excusa porque la Constitución prevé que por encima de todos, en esa inflexibilidad del 90-94% que tiene el presupuesto de Colombia, que él ha tenido siempre, eso no es un tema de hoy, es un tema de siempre. Colombia tiene uno de los presupuestos más inflexibles del continente. ¿Y qué significa inflexible? Que lo primero que va en el presupuesto son los gastos de funcionamiento, el pago de deuda y aquellas recursos que tienen destinación específica y que tienen que ir dirigidos a cumplir gastos que tienen un componente de función social. Lo que dice la Constitución es que cuando no hay correspondencia entre los ingresos y los gastos de una vigencia, el gobierno tiene que hacer los ajustes presupuestales y destinar los recursos a garantizar aquellos gastos públicos sociales que son los que tienen que ver con los temas de alimentación escolar de los niños, los que tienen que ver con los programas de adulto mayor, los que tienen que ver con los subsidios
que están previamente definidos en leyes anteriores. Luego, esa excusa de la inflexibilidad no cabe. Y la otra excusa es que el gobierno pasado dejó muy endeudado el país y que a este gobierno lo dejaron sin ninguna capacidad de maniobrabilidad para poder hacer inversiones en su plan de desarrollo. Es cierto que el país quedó endeudado, es cierto que el servicio de deuda aumentó por cuenta de los esfuerzos que tuvo que hacer Colombia en la pandemia. Sin embargo, no tiene sentido que aumente la deuda, pero también el gobierno haya aumentado los gastos de funcionamiento. Si usted se va a gastos de funcionamiento, a gastos inoficiosos del gobierno nacional, se dará cuenta que hay un aumento superior a los 27 billones de pesos con respecto al gasto que venía en el 2002. Es decir, se han creado nuevas plantas de personal, se han creado nuevas entidades públicas, se han aumentado el número de contratos de prestación de servicios profesionales en todas las entidades del país. Y lo que dice la técnica económica es que cuando el presupuesto es deficitario, cuando usted ya tiene asfixiado a los contribuyentes porque les ha venido cambiando las rentas, los tributos y los ha llevado a un punto excesivo, casi que confiscatorio, como lo hicieron en la reforma tributaria anterior, lo que hay que hacer, en vez de subir impuestos, en vez de crear nuevas rentas, en vez de meter una ley de financiamiento o una reforma tributaria nueva, lo que hay que hacer es una reducción en el gasto, sobre todo en el gasto inoficioso y en los gastos de funcionamiento. Y eso es lo que no ha querido hacer el gobierno. Y le pongo un ejemplo. La Corte tumbó el Ministerio de la Equidad y dijo, les voy a dar 2 años para que ustedes trasladen las funciones del Ministerio de la Equidad a otras entidades públicas. Y aún eso, aún esa decisión de la Corte Suprema de Justicia, en este presupuesto general de la Nación se le están asignando más de 1.5 billones de pesos a un ministerio que no ha arrancado a funcionar. En la presente vigencia se le asignó un presupuesto muy importante y no han ejecutado ni siquiera el 10% de ese recurso. Entonces, lo que hay es una intención del gobierno nacional, a mi juicio, no solamente de querer pagar deuda, sino de seguir engordando la estructura del Estado para, supone uno, garantizar sus fines políticos. Y lo que hicimos nosotros ayer fue decirles, señor gobierno nacional, si usted no presenta un presupuesto razonable, no lo ajusta, nosotros no le aprobamos ese monto que está planteado. ¿Qué sigue, Roger? Estamos no en un limbo. A mi juicio, el camino está claro. Lo que pasa es que el gobierno y algunos sectores políticos que lo acompañan como caballos cocheros, que ni siquiera se dignan o se toman el tiempo de estudiar, de analizar, de evaluar lo que sucede en el derecho presupuestal, sus orígenes, las sentencias de la Corte Constitucional que han ido enrutando la jurisprudencia en estas materias, salieron con la tesis ayer, después de que negamos el monto que está definido en el artículo 2 del proyecto de presupuesto, que como no se había aprobado un monto, entonces eso se entendía como que no hubiera ninguna aceptación o que no se hubieran puesto de acuerdo las comisiones y que entonces el trámite de presupuesto continuaba en los términos que define la Constitución y la ley y citaron para hoy, pero la verdad es que la mayoría, por lo menos de senadores, no vamos a hacer quórum el día de hoy porque a nuestro juicio la negación del monto, la incapacidad del gobierno de transigir, de ver la realidad con sensatez y simplemente, como ha sucedido en estos 2 años, el ánimo de querer imponer sus reformas, sus normas a la brava y a la fuerza, sin considerar las opiniones de los expertos,
pues nos ha llevado a nosotros hoy a no asistir a esa comisión a las 9 de la mañana, pero sobre todo a votar ayer el monto negativo, y a nuestro juicio esa votación negativa del monto implícitamente conlleva a negar el presupuesto. Exactamente. En sentido, seguir avanzando en la discusión de una ponencia que no tiene monto aprobado, ya el monto se negó. Senador, buen día, cordial saludo. ¿Le queda al gobierno unas bajo la manga, luego a manera de pregunta, con decretar el presupuesto, es decir, que no pase por el Congreso y decretarlo según él lo plantea? ¿Esto qué tan viable es, qué tan conveniente es y qué puede ser? Y la segunda pregunta, ¿no hay futuro para la ley de financiamiento? Bueno, voy a responderle la primera y la segunda. Saludo especial. Lo primero que hay que contarle a la gente es: el derecho presupuestal surge por allá en 1680 y algo. Después es reafirmado en la Revolución Francesa en 1789, y surge como una especie de mecanismo de control para que los parlamentos, que eran la representación del pueblo, utilizaran el presupuesto como una herramienta de control para evitar que los presidentes o los jefes de gobierno o los reyes, en el caso de Inglaterra, pudieran manejar el presupuesto a su antojo, es decir, hicieran con él lo que les diera la gana. De ahí para adelante, el presupuesto empezó a tener una connotación muy importante como instrumento de desarrollo de política pública en cada uno de los países. En principio, el presupuesto no era de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, sino que el Congreso tenía la posibilidad de cumplir un papel mucho más determinante en la asignación de los recursos. En la reforma de la Constitución del 91, en Colombia, no solamente en la del 91, desde antes, la participación en la discusión, aprobación del presupuesto general de la Nación, cada vez se le fue quitando más capacidades al Congreso, hasta el punto que hoy la iniciativa de gasto es exclusiva del gobierno. En la práctica, y me toca decirlo pues con mucha tristeza, el Congreso simplemente termina siendo un notario del presupuesto, porque cuando usted revisa la normatividad, si bien es cierto que en el marco del principio de legalidad, el Congreso de la República tiene que autorizar los gastos y los ingresos definidos en ese presupuesto, cuando se presentan circunstancias como estas, en las que no hay un presupuesto razonable y el Congreso lo niega, la Constitución Política en el artículo 348 establece lo siguiente: si el Congreso de la República no aprueba el presupuesto que fue presentado por el gobierno a las comisiones el 20 de julio, el gobierno nacional, por vía decreto, podrá expedirlo. Entonces, ¿qué sigue? Si la tesis de nosotros se mantiene, se impone, porque es a juicio nuestro el sentido común, la lógica, el gobierno después del 20 de octubre podrá expedir el presupuesto por decreto. ¿Cuál presupuesto? El radicado inicialmente el 20 de julio en las comisiones económicas, es decir, el presupuesto deficitario de 523 billones de pesos. Pero ojo a este dato: como él va a radicar ese presupuesto, como va a expedir ese presupuesto por decreto de 523 billones de pesos, continúa el trámite de la ley de financiamiento. Pero no tiene sentido, y esto es lo que les quiero decir, que si ayer las comisiones económicas, sobre todo las de Senado, votamos negativo el monto por considerar que es excesivo y que no se requiere una ley de financiamiento, pero que además hay que hacer unos ajustes, unos recortes en gastos de funcionamiento,
y ejecutar los recursos que tienen en las fiducias que no han ejecutado en estos años, el trámite de la ley de financiamiento seguramente correrá el mismo camino que el presupuesto. Es decir, no tiene sentido que las comisiones económicas ayer hayamos votado negativo el monto porque consideramos no se requiere una ley de financiamiento, y ahora que inicia la discusión de la ley de financiamiento la vayamos a votar positiva para que el gobierno pueda expedir su decreto y garantizar los recursos de ese presupuesto deficitario que va a incorporar ahí. Entonces, sí lo puede hacer, lo hace con base en el presupuesto radicado el 20 de julio, es decir, el de 523 billones de pesos, pero si nosotros no aprobamos la ley de financiamiento, la norma también lo obliga en los 5 primeros días de enero a hacer un recorte presupuestal y ajustarlo a la realidad, que eso es seguramente lo que vaya a pasar si las comisiones económicas de Senado se mantienen con la firmeza con la que actuaron ayer. ¿Qué debo decir públicamente? Lamento profundamente cómo está entregada la Cámara de Representantes, que no está evaluando. Allá iba mi pregunta, doctor Juan Felipe, allá iba, porque usted empieza hablando comisiones tercera y cuarta de Senado de la República y luego, ojo, incluso nosotros nos equivocamos porque pensamos en nuestro titular, porque pensamos que eran las comisiones conjuntas de Senado y Cámara. No, usted hace una diferencia. Las comisiones económicas de Senado distintas a la de Cámara. Y entonces esto me lleva, además del comentario que usted hace. Bueno, y me faltó la segunda pregunta, es que me extiendo mucho, hombre. La segunda fue, doctor Roger, ¿cuál fue la segunda? Pero listo, contesta la segunda, Javier, para que no quede muy angustiado él, y enseguida volvemos sobre este tema de compromiso. La segunda, ¿cuál fue ¿cuál fue la segunda pregunta? La segunda pregunta, Javier, otra vez, yo pensé que le había respondido porque tenía que ver con la ley de financiamiento. Entonces yo entendí que cuando usted dice, nosotros vamos a ser consecuentes, si no aprobamos en el Senado de la República este proyecto de ley de presupuesto general de la Nación, obvio, por toda la explicación que usted da, tampoco vamos a aprobar la ley de financiamiento. Pues creyó que le había respondido en ese sentido. El interés que nos asiste a nosotros es que el gobierno tenga un presupuesto ajustado a la realidad fiscal del país. Esa es la conclusión. Pero contésteme, ¿por qué está tan seguro de que la Cámara de Representantes no va a ser tan juiciosa y responsable como el Senado? Doctor Juan Felipe. Por una razón. Es la evidencia y son los hechos. Nosotros cuando iniciamos la discusión del presupuesto, la iniciamos ahorita en el mes de julio. Teníamos plazo, creo que hasta el 12 de agosto para devolver el presupuesto. Hicimos ese primer intento y en ese primer intento de devolverlo, las comisiones del Senado, particularmente la comisión cuarta, votó para que el presupuesto se devolviera. Las otras comisiones levantaron el quórum, haciéndole el favor al gobierno. ¿Qué pasa en la discusión? Para aprobar algo, se requiere el voto de las 4 comisiones. Para negar algo, solo basta el voto de una comisión. ¿Qué sucedió ayer? Ayer nosotros presentamos una proposición alternativa, sustitutiva, porque el objetivo no es torpedear la labor del gobierno nacional. Y ese es un planteamiento que viene haciendo el gobierno nacional, que esto hace parte de un golpe blando. No, pura carreta, puro cuento. Nosotros lo que estamos haciendo es actuar con responsabilidad. Ayer le planteamos varias alternativas al gobierno. Una que redujera el presupuesto a 499 billones de pesos, que era el mejor de los escenarios para actuar con profunda seriedad. Las comisiones terceras y cuartas de Senado lo votamos positivo, pero adivine qué, la comisión cuarta de Cámara y la comisión tercera de Cámara lo votaron negativo, haciéndole el favor al gobierno. Luego pusimos en consideración una intermedia,
y es simplemente bajarle 12 billones de pesos a ese presupuesto y dejarlo en 511 para que no hubiera necesidad de hacer ley de financiamiento. Y también sucedió lo mismo. Cuarta y tercera de Senado votamos positivo, pero tercera y cuarta de Cámara votaron negativo. Y ya después se puso a consideración el monto del presupuesto, que nos quisieron hacer además una jugada. Presentaron una proposición por el monto que estaba en el proyecto de ley, pero dejaron de agregarle las cifras adicionales, como 7.000 millones de pesos. Cuando le preguntamos al presidente de esa comisión cuarta, que debo decir es de mi partido, pero a mí no me representa en lo más mínimo y me da mucha tristeza porque este partido, la U, lo hemos construido con mucho esfuerzo y tipos tan entregados y regalados nos hacen quedar como unos zapatos, porque por uno pagan todos. Cuando le preguntamos, ¿ese es el monto del gobierno? Ahí están las grabaciones, dice sí, ese es el monto del gobierno. Estábamos ya todos convencidos de que habíamos negado el monto del gobierno, pero por allá Oscar Darío se dio cuenta que faltaban unas cifras y que no era el monto real, y si no hubieran Oscar Darío advertido eso, hay que hacerle el reconocimiento al doctor Oscar Darío, se hubiera entendido como que no hubo acuerdo en las comisiones y al no haber acuerdo y al no haberse votado el negativo el monto real que estaba planteado en el proyecto de presupuesto, simplemente se hubiera entendido como una aceptación tácita de las comisiones y el trámite hubiera continuado como si nada. Ese tipo de cosas sucedieron ayer y por eso le digo yo, hay voluntad del Senado, pero no hay voluntad de la Cámara, salvo de esas comisiones que han actuado con responsabilidad. Se refiere Juan Felipe Lemos cuando habla de Oscar Darío, al senador por el Partido Centro Democrático, Oscar Darío Pérez, antioqueño. Oye, ¿quién es el que no lo representa, doctor Juan Felipe? Del partido de la U. El presidente de la Comisión de Presupuesto, Eliezer, ya ni me sé el apellido. Pero, ¿cómo se llama? Pero su actitud es una actitud que dice mucho de la tarea de un congresista. El presidente de la Comisión de Presupuesto. Vamos a averiguar, ahí nos ayudan enseguida quién es el presidente de la Comisión de Presupuesto del Senado. Venga, doctor Juan Felipe. Alguien que no quiera ayudarle al gobierno, pero no de esa manera. Bueno, voy a redondear la conversación con algo que nos dijo al principio del programa Enrique Gómez Martínez, quien estuvo pues con nosotros hablando sobre estos temas y dijo: no me como el cuento de estos senadores, palabras más, palabras menos, con el tono más o menos parecido. No estoy burlándome, sino que usted conoce al doctor Enrique. Entonces, no me como el cuento de estos senadores. Ayer fueron aparentemente muy responsables, pero eso lo voltean rapidito. Incluso la conversación giró parte en torno a qué esperanzas tenemos, si se supone que hay conciencia, como usted lo está planteando, senador Juan Felipe, que hay conciencia, hay consecuencia y responsabilidad, pero finalmente lo que va a pasar es lo esperado políticamente hablando. ¿Eso realmente tiene asidero, doctor Juan Felipe Lemos? Primero, no escuché al doctor Gómez, lo he escuchado eventualmente. Me parece que a veces da unas opiniones acertadas, otras veces le puede más el sentimiento del radicalismo. No tiene la lucidez que tuvo su abuelo, ni que tuvo otros miembros de su familia. Uno de ellos fue compañero mío en la Cámara, un hombre brillante. Al doctor Gómez, que es un hombre valioso, le toca, a mi juicio, moderar sus sentimientos, porque le iría mejor. Yo creo que desconocer lo que hizo el Senado ayer de la República, que fue un acto de responsabilidad, me parece equivocado. Yo no creo que ningún senador de los que ayer votaron negativo el monto
pueda, así lo quisiera, así un acuerdo con el gobierno, pueda cambiar su decisión. Y si lo hacen, los que lo hagan quedarán muy mal ante la opinión pública. Roger, es que la decisión de ayer es una decisión de suma trascendencia. Decir no a un monto de presupuesto, porque ese monto no corresponde a la realidad, y la opinión sabe quiénes votamos negativo a eso. Cualquiera de nosotros, Roger, que por cualquier razón o circunstancia quiera cambiar esa decisión, estará marcado. Y será un acto de profunda incoherencia en lo que sigue, que es la discusión de la ley de financiamiento, votar distinto a cómo se votó ayer. Eso no lo va a perdonar la opinión. Y el doctor, y se equivoca quien estuvo esta mañana, porque el Senado de la República no va a negociar una ley de financiamiento. Nosotros no vamos a permitir, como lo mostramos ayer, que sigan gravando y asfixiando a los contribuyentes del país. Además, por una razón lógica. Y lo muestran las evidencias, Roger. Si ustedes, o si uno se pone a estudiar un poquito cómo es el comportamiento de la economía, pero cómo es el comportamiento de la tributación, hay infinidad de ejemplos, no solamente en Colombia, sino en otros países, que muestran que no necesariamente al aumentar los impuestos, al crear nuevas rentas excesivas, se aumentan los ingresos. Al contrario, eso tiene un efecto distinto. Cuando usted aumenta impuestos, cuando crea nuevas rentas, eso y la gente percibe eso como excesivo, como confiscatorio, la gente lo que hace es cambiar sus comportamientos tributarios y buscan la manera de evadir. Los que tienen más recursos y más plata y tienen la capacidad de llevarse el recurso e invertirlo en otro lado, lo hacen. Los que no buscan otras maneras de pagar menos. Y eso ha pasado no solamente en Colombia, sino en casi todos los países del mundo. Y hay muchas evidencias. Y le pongo un ejemplo. En Maryland, por ejemplo, en el estado de Maryland vivían alrededor de 8.000 millonarios, por allá en la década del 2000. Y en ese estado se inventaron un tributo adicional, un impuesto adicional a quienes ganaban más de $1 millón al año. Y adivine qué pasó al año siguiente. Primero, no recaudaron lo esperado, tuvieron una rebajona de $256 millones con respecto a lo que esperaban recaudar. Pero adicional a eso, de esos 8.000 millonarios que vivían en ese estado, se fueron más de 3.000 a vivir a otro lado. Eso es lo que pasa cuando se es irresponsable con las normas tributarias y no se da certeza, certidumbre y claridad. Sí, y yo creo que eso es lo que puede suceder en el país, y el doctor Gómez puede estar tranquilo, porque quienes votamos ayer negativo del monto no vamos a transigir y a negociar con el gobierno, salvo que presente un presupuesto ajustado y que no presente una ley de financiamiento. Pero eso ya no va a pasar. Ya lo que sigue es que él lo expida por decreto y que la ley de financiamiento termine o siga su curso en el debate. Sí. Y ahí vamos a estar nosotros. Y yo espero que mis compañeros, que los conozco bien y que sé que han actuado siempre con responsabilidad, ojo, no imbuidos por ese componente radical que mueve a algunos opositores al gobierno. Sí, lamentable. Oposición racional, argumentativa, esa es la que nos gusta a nosotros, sí, no oposición sentimental. Sí, señor. Y es que... país. Pero esos compañeros míos, yo espero que actúen con coherencia. Tengo la esperanza de que lo hagan. Ayer dieron muestras de actuar con
profunda responsabilidad por el país. Muy bien, yo nunca lo he escuchado a usted, doctor Juan Felipe, debo decirlo aquí públicamente, en esos escándalos, con esos señalamientos, altisonante, a pesar de tener usted un espíritu de derecha, pero y de oposición, nunca lo he escuchado a usted con groserías, con insultos, con bajeza, que es a lo que llega un político cuando no tiene argumentos y cree que el grito y el insulto es el que le va a permitir ganar réditos políticos, que sí se logra a través de nuestras redes sociales, lamentablemente. Pero a usted le escuchamos es lo que ha pasado hoy en esta conversación. Puro argumento. Y creo que vale la pena seguirlo invitando siempre que vamos a hablar de estos temas, porque usted es absolutamente juiciosa. Lo tengo que decir públicamente y por eso le agradezco que haya estado con nosotros hoy. Juan Felipe Lemus Uribe, senador de la República por el Partido de la U. Mil gracias, senador, y mucha suerte. Esperemos a ver qué pasa. Un abrazo, Roger. Les iremos contando. Sí, señor. Muchas gracias.